entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendiciones, mis hermanos. Es una vez más una gran bendición poder acercarnos hasta sus hogares. Damos gracias a Dios por esta mañana tan bendecida que podemos disfrutar. Una vez más le damos gracias por sacar tiempo y seguirnos en su programa, Las Trompetas de Plata. Estamos muy bendecidos de poder llegar hasta sus hogares y sobre todo saber que a través de este medio, de este altar, el Señor pueda ministrar su vida. Estamos una vez más acá con nuestro hermano Jesús. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante, y le pedimos que usted haga espacio ahí donde está, póngase cómodo, haga a un lado, si puede, todo lo que tiene que hacer para que pueda usted junto con nosotros disfrutar la palabra que el Señor nos ha entregado. Creemos que la palabra es poderosa, esta palabra trae restauración, esta palabra es medicina, trae sanidad aún en el cuerpo. Así es que hoy lo invitamos a que pueda disfrutar estos próximos minutos que tenemos, y sobre todo invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre este lugar y sobre cada hogar donde esta palabra será impartida. Hermano Jesús, una vez más estamos acá llenos de bendición para poder acercarnos a este pueblo que toda la semana nos sigue. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Le bendecimos de este lugar y damos gracias al Señor por este privilegio, porque es un privilegio cada momento que uno puede impartir o puede compartir la palabra del Señor, y doy gracias al Señor porque de verdad estamos gozosos sabiendo que el Señor está cerca a su venida y esta preparación de la novia no ha parado. Así que esta palabra que el Señor nos entrega es para preparación de un cuerpo que Dios está esperando, que el Señor quiere reunir. Y bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Bendecimos su vida, gracias por dejarnos entrar. Le damos las primicias al que vive. Le damos las primicias primeramente a nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor dador de la vida, y que el Espíritu Santo, que es el que nos guía, pueda ministrarle, enseñarle, que esta palabra que se va a impartir aquí pueda marcar su vida y pueda entender que estamos en el último tiempo, y en el último tiempo es cuando los verdaderos tienen que salir al encuentro, tienen que salir a hacer ese pacto que Dios siempre nos recuerda a través de hechos que Él dejó plasmado en la palabra, esta palabra que tiene vida. Así que sin más preámbulo, vamos a abrir este tema con un título que le colocamos: el verdadero pacto que bendice. Esto lo vamos a estar leyendo o estudiando desde el capítulo 7 del libro de Hebreos, verso 1 al 3, para comenzar y usar de base. Así que vamos a hablar de alguien que hemos oído muchas veces, que se nombra pocas veces en la palabra, pero que nunca ha dejado de estar presente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto. Es el mismo Jesucristo, y lo vamos a mostrar de esta manera. Dice el verso 1 del capítulo 7, el libro de Hebreos, dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre, le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Un sacerdocio que no ha sido impuesto por hombres, gracias al Señor, lo dice la palabra, sino que el mismo Dios lo colocó, lo santificó, y podemos decir que lo bautizó como el sacerdote eterno. Él es el que aboga por nosotros en los cielos. Y qué más gozo puede traer esta palabra cuando hablamos de un pacto semiterno o sepiterno, donde no ha tenido una fecha de caducidad, donde no existe una fecha de caducidad, sino que permanece para siempre. Esto es lo más importante de esto, saber que hay un pacto entre nosotros y el cielo, y hay un pacto que la iglesia puede sostener aquí en la tierra, sabiendo que este pacto no ha sido abolido.
¿Cuántos pactos no hay que pacta la gente con el cielo, pacta la gente con Dios, y aún así muchas veces no cumplimos nosotros mismos como seguidores de Cristo? Aún muchas veces se nos olvida que cuando hablamos una palabra delante del Señor, tenemos que cumplirla, porque hay un pacto interpuesto, hay un santo que dice que Él no ha cambiado, ni hay sombra de variación en Él. Así que este capítulo 7 trae mucha revelación, trae cosas que nosotros debemos estar recordando, para que no se nos olvide lo que hacemos delante del Señor que ha querido que usted entienda que ese pacto que Él puso desde el Antiguo Testamento estaba mostrando un sacrificio que no ha cambiado. Si cambió algo fue la historia, un antes y un después, un antes de Cristo, un después de Cristo, y que está marcado en todos los libros de historia. Así que este rey sacerdote que gobierna y que bendice este pacto, vamos a ir viendo cómo Él lo hizo y por qué Él lo hizo de esta manera, para que podamos entender que hubo un hecho clave allí, que podamos entender que Él se interpuso, que Él quiso aparecer o salir al encuentro primero. Una de las cosas que el Señor siempre hace es que Él primero sale al encuentro, para que todo lo malo retroceda. Esto es una de las cosas que muestra este capítulo, este verso bíblico, y lo vamos a reforzar después con el libro de Hebreo. Amén. Me llamaba la atención, hermano Jesús, cómo usted comienza a plantear lo que es el concepto del pacto. Mucha gente ha perdido ese concepto, especialmente nosotros hoy, en esta época en la que vivimos, tenemos un concepto muy distorsionado de lo que es el pacto. Hemos optado por la palabra compromiso, contrato legal, un acuerdo, pero no hemos entendido realmente hasta dónde alcanza a llegar lo que es un pacto. En la Biblia los pactos eran inquebrantables, y aunque habían condiciones para ese pacto y habían consecuencias para aquellos que violaban los acuerdos de esos pactos, no obstante era un compromiso, algo que se establecía de por vida, para siempre. Cuando Dios hizo el pacto con David, por ejemplo, Él le dijo: de tu descendencia yo levantaré a un rey que será rey para siempre. Fue un pacto eterno. A Abraham entonces le sale y comienza a establecer un pacto eterno. Y esto es importante porque mucha gente piensa que servir a Dios es simplemente cuestión de decisión momentánea o un pasatiempo o simplemente buscar una vida mejor. Pero los pactos en Dios tienen que ser considerados como lo que estamos describiendo, como una decisión que nos va a afectar por toda la eternidad. O sea, yo hice un pacto con Dios para vivir con Él, servirle a Él por toda la eternidad. Los pactos que hacemos en el matrimonio, que más adelante vamos a tocar este tema, tienen que ver con eso, ¿no? Con entender que el compromiso hacia el pacto conlleva mucho más allá de lo que podamos nosotros pensar o imaginar en términos de lo que la cultura nos enseña ahora. Así es que la palabra del Señor nos va a ayudar en esta mañana a poder entender un poco mejor. Usted tocaba algo bien interesante también, la actitud que Dios toma siempre al tener encuentro con el hombre. Aquí se va a presentar a Melquisedec saliendo al encuentro de Abraham, que es típicamente lo que Dios hace con todos aquellos que son atraídos a Él. Dios siempre nos sale a buscar, y entonces cuando nosotros correspondemos a esa búsqueda de Dios, se establece o se puede establecer un pacto, porque lamentablemente muchos han sido buscados por Dios, pero no responden positivamente al llamado de la gracia. Así es que vamos a entrar, ¿no?, de lleno con algunos pasos, algunos puntos que tenemos acá, y yo sé que Dios nos va a ayudar a aclarar bastante lo que es el pacto según su palabra. Amén. Amén. Hebreo, en el mismo capítulo 7 de Hebreo, dice el verso 16, voy a leer el 16, luego voy a saltar al 20 hasta el 22. Dice que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo, que ha llegado a hacerlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano. Esto era lo que decía, para reforzar lo que acaba de decir el pastor Abraham, sino conforme al poder de una vida indestructible. Cuando hablamos de esto, una vida indestructible, es porque estamos hablando de un llamado espiritual. Y aquí podemos ir hablando de lo que es un sacerdocio y de lo que es un rey.
porque el Señor nos coloca como cabeza de nuestras casas, como cabeza, como sacerdote. Pero sacerdote, ¿de qué o de qué pacto? Cuando en realidad no tenemos a Cristo ni podemos mostrar ese pacto que delega del cielo, que delega a ciertas cosas que tenemos que mostrar como sacerdotes de Dios. Muchos nos llamamos sacerdotes de Dios, pero no fungimos como Él. Dios o Jesucristo pudo, Melquisedec muestra que pudo cumplir con los dos oficios y lo sigue haciendo, ¿verdad? En la antigüedad un rey no podía ser sacerdote, ni un sacerdote era rey. O sea, eran dos funciones, pero Melquisedec viene a cambiar esto cuando aparece al encuentro de Abraham. ¿Y por qué Abraham? Si Abraham era el hombre o el padre de la fe. Tiene muchas, si nos ponemos a estudiar esto que sucedió allí en Hebreo, que lo narra Génesis, que ya vamos a ir allí, tiene mucha revelación, tiene profecía para este tiempo y lo estamos trayendo a cotación justamente por eso, para que usted comience a hacer algo y a recordar algo con el verdadero sentido de la palabra para el cual fue hecho. Y es esa Pascua del Señor que vamos a mostrar más adelante, pero quisiera leerle el verso 21 que dice esto. Leí el 16, voy al 20 donde dice... el 17 dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El 20 dice esto, y no fue sin juramento. Cuando hablamos de un juramento es que estamos interponiendo una palabra, estamos interponiendo una persona y estamos haciendo un pacto con alguien. No sé con quién habrá pactado usted, no sé con quién habrá interpuesto palabras, que la palabra no cae al piso, sino que dio su personalidad, dio su palabra y hay un juramento interpuesto. Hay alguien que juró por mí eternamente y me hizo entrar a ese pacto. Y cuando yo decidí recibirlo en mi corazón y preparar su trono para que Él viniera a gobernar mi corazón, estoy recordando el pacto. Y Él me lo está recordando todos los días con algo que me mandó a hacer. Así que estoy hablando de Cristo en el corazón de los hombres, donde Él quiere que recuerde este pacto. No simplemente podemos ir delante de un juez y decirle, entregar un papel y decir, me divorcio, me separo, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro, porque el Señor con el nuevo pacto endureció más esto. Y ya se lo vamos a aplicar en el Espíritu. Dice la palabra en el verso 20, no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. Está haciendo una diferencia entre el sacerdocio arónico, levítico, y el sacerdocio que empieza en el Espíritu, el sacerdocio que Él levanta, el sacerdocio que venía a marcar una línea que hasta ahora no se ha terminado. Sí, hay muchos pastores falsos, hay muchos lobos dentro de las iglesias, muchos lobos rapaces que lo habla la palabra, pero hay sacerdotes que Dios ha levantado para guiar un pueblo, para sostener el pacto, porque así como le dijeron a David, no faltará descendencia en el trono, asimismo esa misma descendencia se sigue recordando cada vez que un hombre de Dios recuerda el pacto al mundo. Y para eso nosotros hemos sido llamados, para que usted en su casa recuerde al mundo el pacto y haga retroceder todo aquello que Satanás ha querido traer. Sí, Satanás mismo, porque en el Génesis le voy a mostrar cómo este rey de Sodoma quiso pactar antes que Dios viniera y bendijera la vida de Abraham, antes que Dios viniera y pactara con Abraham para siempre, para la eternidad. Así que el verso 20 nos muestra aquí que dice, no fue sin juramento, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. Hay muchos todavía que están gobernando y que están siendo sacerdotes sin este juramento del Señor, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado. Es el Señor que ha jurado, o sea que el único que pacta es Dios. Yo no puedo hacer ningún pacto del Señor si no tengo a Cristo en mi corazón. Yo no puedo hacer nada guiado por el Espíritu si Cristo no gobierna en mi corazón. Así que esa es una de las cosas que el Señor muestra aquí. Y dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. El 22 dice esto, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza el pacto superior. Hebreos lo dice de esta manera, y yo lo voy a llevar a la teofanía de Génesis, donde va a mostrar esto. El verso 21, quise decir en esto que todavía existen muchos sacerdotes que ni siquiera han pactado con Dios, que ni siquiera se ha dado cuenta que Dios le dio algo, o que Dios los ha llamado, o que Dios los ha buscado, y Dios los ha puesto, y ha interpuesto un juramento ante eso que Dios le hace el llamado. Tenemos que entender esto, que cuando Dios llama a un hombre, es de por vida.
no es por un ratico. No entiendo esas personas que de repente son pastores hoy y ya mañana dejaron la congregación o dejaron la grey de ovejas abandonada porque les ha fascinado otra parte del mundo. Así que el verso 21 muestra esto, que es un pacto eterno. Mientras que Jesús juró, Dios sería para siempre, dice el 21. El 22, Jesús es el único garante de este pacto superior. No hay otro pacto, no hay otra cosa que podamos hacer con cosas de esta tierra, o con mucha gente en universidades está enseñando que podemos pactar con Satanás para recibir bendición. Sí, es un engaño. Usted puede pactar con Satanás, pero eso le va a traer destrucción. Téngalo por seguro, que eso no va a traer ninguna bendición, porque el único pacto que se ha dicho aquí tiene un garante y se llama Jesucristo. Y si ese garante de Jesucristo no aparece en ese pacto es satánico, ese pacto no tiene validez, ha sido abolido, ha sido terminado y tiene una condenación. La Biblia lo muestra. Así que el verso 22 dice que el único garante es Jesucristo. El tiempo es corto, así que lo voy a llevar para ver esta teofanía de cómo Jesús apareció antes de que viniera hace 2015 años. Apareció en la cruz del Calvario el hombre que se vistió o que se puso un cuerpo, que le habrían preparado cuerpo para cumplir con un pacto, para cumplir con una promesa, para cumplir con una profecía que se había dado sobre él y que iba a traer libertad y que iba a traer sanidad y sobre todo que iba a traer salvación. Así que Génesis en el capítulo 14, voy a ir rápido porque sé que el tiempo es corto y el pastor Abraham quiere participar y quiere dar lo que Dios le ha dado. El verso 14 de Génesis habla de este mismo Melquisedec y yo quisiera mostrar rápidamente qué fue lo que hizo aquí Abraham y por qué lo hizo. Lo hizo porque quiso ir a salvar a alguien. Había una palabra de salvación, había algo en un corazón de un hombre que estaba necesitado de ayudar a otro, estaba necesitado de ayudar a Lot, que estaba encerrado y que lo estaban prácticamente robando, destruyendo. Había venido el enemigo a destruir. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y este rey de Sodoma y de Gomorra, que era representado Satanás mismo en un hombre, venía a destruir esto. Y Abraham dice, Abraham no tenía ejército, lo muestra la palabra, así que lo vamos a parafrasear lo que hizo Abraham allí. Fue y preparó a sus criados. Dice la Biblia que tenía 318 hombres que él había mantenido y sostenido, eran sus criados. Y estos 300 hombres pudieron ir, me imagino yo que con palas, pudieron ir con palos, pudieron ir con machetes en ese tiempo a pelear con un ejército grande de un hombre que se había preparado para destrucción. El rey de Sodoma tenía un ejército preparado para destrucción, y Abraham empieza a mostrar las señales de fe, empieza a mostrar la intimidad que tenía con Jesucristo, sí, con Jesucristo mismo desde ese tiempo. Génesis lo muestra y lo dice así: durante la noche Abraham y sus siervos, estoy leyendo el verso 15, desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta la Oba, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot. Ese era el motivo por el cual iba a pelear, junto con sus posesiones, sus mujeres y las demás gentes. Peleó por gentes. Recuérdense de esto: usted va a pelear por gentes. Usted va a pelear en el espíritu por su familia primeramente, y después Dios lo va a poner a pelear por gente. El verso 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe. Esta es una palabra clave. Hubo un valle preparado para que se reunieran los reyes, y yo estuve investigando esto. ¿Qué hacían estos reyes ahí? ¿Quiénes entraban? Porque dice que eran los reyes. Abraham no era rey, pero como él fue a pelear en el nombre de Dios, creyéndole a Dios, entró como un rey. Entró fungiendo como un rey, y eran los únicos que podían entrar a ese valle. ¿Qué hacían en este valle? Hacían algo tremendo, porque se reunían los reyes, el que perdía y el que ganaba, y hacían como un protocolo y se ponían de acuerdo cómo iba a servir y qué le iba a entregar, qué había perdido el que perdía, qué le iba a entregar al que ganaba y cómo se iba a someter al que ganaba. Eso era lo que hacía el rey. Sodoma había perdido, el rey de Sodoma había perdido, así que Abraham había interpuesto la ganancia, la victoria de Dios delante de este rey, como siempre lo ha hecho. Así que no se desanime, no se desanime y no rompa ningún pacto creyendo que Dios no está con usted. Dios lo está acompañando desde que lo creó, le dio propósito para no abandonarlo. Así que entraron a ese valle de Sabe, valle del rey, donde se reunían los reyes. Abraham entra
Pero como Abraham no estaba coronado como rey, estaba representando a Dios por la victoria en la fe que había logrado ya contra un ejército tremendo, habían puras reuniones de rey. Y aquí la Biblia muestra que el rey de Sodoma no fue solo, sino que fueron otros reyes con él. ¿Qué hace Dios para poder bendecir a Abraham? Hace esto. Dice el verso 18. Se reunieron en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Solo reyes podían estar allí. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Vamos a hacer un segundito y en 3 segundos les voy a explicar esto. ¿Qué hizo Dios cuando colocó a Jesucristo? La teofanía de Dios. Una teofanía, le explico, una teofanía es la aparición de Jesús en varios escenarios antes de que Él se convirtiera en el Hijo de Dios en carne. Jesús siempre ha estado en la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Él ha sido prometido. Por esto esta palabra desde Génesis y Apocalipsis tiene poder y tiene vida, porque Él ha estado allí. Padre, Hijo, Espíritu Santo han estado desde el principio. Y entonces este Melquisedec apareció, dice la Biblia, que le salió al encuentro antes que Abraham entrara al valle. ¿Por qué? Porque en el valle pactaban. En el valle se ponían de acuerdo, como decía el pastor. Es una cosa donde un pacto significa que dos personas se ponen de acuerdo para hacer algo, para llevar a cabo algo. Melquisedec le sale a Abraham porque este Sodoma estaba representando a Satanás. ¿Y cómo lo sé yo? Porque aquí lo dice. Dice, sigo leyendo, el verso 19 dijo, le bendijo a Abraham con estas palabras. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendigan a Abraham. Bendijo sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos a tus enemigos. La victoria era de Dios y no de Abraham. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El 21 dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Esto me ministró tremendamente. Antes de explicar esto, porque parece que saltara esto, pero si vamos detenidamente a lo que hizo el rey de Salem, a lo que hizo el rey de Salem, Melquisedec, Jesús mismo apareciéndose allí, dice que comió pan y vino. O sea, realizó la cena antes que pactara o antes que el rey de Sodoma. Yo supongo que el rey de Sodoma vio a este rey y dijo, ¿de dónde salió? Porque si se ponen a ver, todos los reyes tenían un sitio físico donde gobernaban. Este rey de Salem dice que es el rey de paz y rey de justicia. No hay ninguna tierra que se llame paz, no hay ninguna tierra que se llame justicia, pero espiritualmente es el rey de reyes y señor de señores. Apareció Jesucristo y lo primero que le dijo es, lo bendijo y le dio la Santa Cena. ¿Qué significaba esta Santa Cena? Mostraba el verdadero pacto, mostraba un nuevo pacto que iba a comenzar a reinar desde aquí. La Pascua del Señor. ¿Qué hizo Jesús allí? Le mostró el sacrificio que 4000 años llevó después. 4000 años después llevó la profecía, le trajo vida y cumplió la profecía. Pero se la mostró a Abraham para que la fe de Abraham nunca decayera y pudiera ser el padre de la fe. Por esto yo digo que el padre de la fe le mostraron primero el cuerpo, le mostraron el sacrificio en la cruz, le mostró el pacto y cenó. Y esto que en Lucas 22:15 dice, he deseado tanto realizar esta cena o esta Pascua con ustedes. La realizó primero con el Padre de la fe, para que pudieran venir muchos hijos de la promesa, sabiendo que es por fe, ya no es por ley, ya no es un pacto viejo. Pastor, son tantas cosas que uno puede decir en el Espíritu, estoy cargado de tantas cosas que no quisiera quitarle la parte, pero esto me llamó la atención y lo voy a dejar allí. Dame las personas y quédate con los bienes, le dijo el rey de Sodoma. ¿Cómo un hombre que después Dios se le muestra el sacrificio, va a entregar esto? Porque habló de un diezmo es el 10% del Espíritu Santo entregado para que nosotros saboreemos las cosas del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que significa el diezmo, un 10%, nada más lo que Dios te pide para probar nuestra fe, tu fe. Pero no estoy hablando del diezmo ahorita, eso será en otra oportunidad. Vamos a hablar de este acto que los hombres están haciendo, están cambiando el dinero, están cambiando lo que le ofrecieron a Cristo en el desierto, y Él lo había ya hecho aquí, había mostrado que no era esto lo que Él quería. Aún Jesucristo retrocedió y siempre dijo, yo soy aquel del que se habla de mí, que viene a morir en la cruz. Cuando el rey de Sodoma vio al rey de Salem, y mire lo que le dijo Abraham a él, pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo tuyo. O sea, que no tomó el dinero. ¿Cuántos hoy están tomando el dinero y entregando a la gente?
El mayor valor lo tienen las ovejas que Dios ha puesto en tus manos, pastor. El mayor valor tienen las ovejas que Dios ha colocado, a la grey que Dios ha colocado en ti. Así que se te había olvidado el pacto o te habías desviado por lo que le fascina a los hombres en este mundo. Hoy te recuerdo, y a ti hombre, a ti mujer, a ti hombre de Dios, que si estás pensando divorciarte o dejar lo que Dios ha puesto en tus manos, tiene más valor lo que Dios ha puesto en tus manos. Tiene más valor la gente, tus hijos, tu esposa, que cualquier dinero de este mundo. Voy a dar chance al pastor, pero esto da para meses poder explicar esto tan profundo que Dios muestra. Las personas, y quédate con los bienes. Satanás siempre está pidiendo a las personas, porque lo que él lo puede ofrecer es lo perecedero que muestra el mundo. Pastor. Amén. Inicialmente, el pacto que estamos viendo acá viene dentro de un contexto familiar. Si leemos versos anteriormente a lo que está escrito aquí en el capítulo 14 de Génesis, vamos a encontrar un conflicto que se da entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Fue tan fuerte el conflicto que llegaron a una resolución de separarse mejor. Y nunca las separaciones han sido buenas, nunca han traído bendición. Es más, muchas veces se han usado como excusa para romper relaciones. Y esta separación pudo haber sido un motivo suficiente para que tanto Lot como Abraham rompieran sus relaciones, que al menos por parte de Lot, pues él rompió toda relación con su tío, ya que se mostró lleno de avaricia, se mostró egoísta, no pensó en los demás, pensó simplemente en él y eligió lo mejor de la tierra para prosperar sin importarle la condición en la que el tío quedara. Pero lo que llama acá inicialmente, si no hablamos dentro del contexto histórico, no podemos entender el corazón de Abraham, un corazón leal, un corazón que no se podía negar, un corazón que no podía dejar en esclavitud, en el cautiverio a un sobrino que, aunque había sido egoísta, aunque no había pensado en nadie más que en su propia persona, no obstante, Abraham muestra un carácter de un hombre que representa a Dios. Él va, lo busca, y en ese proceso es que Dios le establece a Abraham, diciéndole: si tú de alguna manera en términos terrenales sabes ser leal, sabes mantener esos lazos de amistad, esos lazos de sangre que hay entre tú y Lot, yo te voy a enseñar lo que el cielo es capaz de hacer haciendo un pacto contigo. Y todos los pactos que Dios hace en realidad han sido pactos familiares. Dios lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, fue un pacto familiar. Con Abraham fue un pacto familiar. Cuando Cristo pacta con nosotros, Él pacta en un pacto familiar. Él se llama o se rebaja, se baja del pedestal, se baja del trono como Dios, como el soberano, como el eterno, y Él se identifica hasta el día de hoy como nuestro hermano. O sea, ese es el carácter de Dios. Dios toma la figura, Dios el Padre toma la figura paternal, de protección, de provisión, como el que bendice, y Cristo se rebaja a ser nuestro hermano. Ahora, ese pacto es un pacto eterno. Cuando le fallamos al Señor o cuando cometemos errores, nunca vamos a encontrar a un Dios tan molesto con nosotros que diga: rompo mi pacto contigo porque me fuiste infiel. No, Él hasta el día de hoy, algo interesante, porque aquí vemos la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, que es Melquisedec, pero ya en la aparición literal, cuando Cristo viene a nacer en esta tierra, la Biblia dice, usted hablaba de eso, que a Cristo se le preparó un cuerpo. El Salmo lo expresa también, el libro de Hebreos también lo manifiesta así. Y lo curioso es pensar que, bueno, está bien, por 33 años y medio voy a ser poseedor de un cuerpo humano y después me despojo de él y vuelvo a mi estado original, pero no fue lo que sucedió. O sea, Cristo tomó un cuerpo y después de que Él termina su labor aquí en la tierra, ese cuerpo es glorificado, y hasta el día de hoy, por el pacto que Él hizo con nosotros, Cristo sigue siendo el Hijo del Hombre, al igual que Él es Dios. Entonces, esto es impresionante, ¿no? Pensar que Cristo no solamente vino a hacerse humano por 33 años y medio, sino que por todo el resto de la eternidad Él seguirá siendo Dios, así también como el Hijo del Hombre. O sea, esto es impresionante, porque si no entendemos eso, entonces vamos a estar dispuestos a negociar. Otra parte que usted tocaba, que es muy importante, es los tratos o las propuestas que Satanás hace. El rey de Sodoma le dice a Abraham: quédate con el dinero, pero dame las personas. Y son los tratos que siempre vamos a confrontar nosotros de parte del mundo y de parte de Satanás. ¿Cuántas familias hoy han sido destruidas simplemente porque le han escuchado la oferta al enemigo? Trabaja más, métete más al negocio,
saca un doble turno, olvídate de la familia, no te preocupes por ellos, si al final de cuentas lo estás haciendo para ellos. Y caemos en ese error, y después cuando nos encontramos en un fracaso, cuando vemos que los hijos se rebelaron, cuando vemos que la esposa ha caído en un estado de desorden, entonces comenzamos a culpar a Dios. Pero muchas veces es la consecuencia de lo que nosotros mismos hemos provocado. Le hemos abierto puerta al enemigo y hemos negociado con el enemigo. Esto se da en todas las áreas de nuestras vidas. Puede ser en la iglesia, puede ser en la familia, puede ser en el ministerio. Lo que usted hablaba también hace un momento, hay quienes hacen negocio financiero, por así decirlo, aún con las cosas que Dios les ha entregado. Lo que el Señor nos ha entregado en realidad no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la iglesia del Señor. Somos simplemente administradores de la gracia, de los dones, de los ministerios que Dios nos ha dado, y no podemos ni lucrar con ellos, ni sacar ventaja de las personas a quienes nosotros ministramos. Así es que esto del pacto tiene que ver realmente con principios muy profundos, que quiera Dios que en esta mañana podamos nosotros aclararlos un poco para aquellos que todavía no entienden hasta dónde llega este concepto, este principio de lo que es el pacto. Amén. Amén. Quisiera recordar esto que hizo Abraham, porque muchos creen que él levantó las manos, ¿verdad? Cuando le dijo al rey de Sodoma, el rey de Sodoma le pide a la gente, pero él dice, ya he jurado. En otra versión dice, he levantado las manos a Dios. Simplemente lo que hizo fue mostrarle la cruz. Levantó las manos, abrió sus manos así, totalmente abiertas. La forma de la cruz le mostró la Pascua que ya había hecho con Jesús, que ya había hecho con Melquisedec unos momentos antes. O sea que antes que venga el enemigo, Dios siempre te va a salir al encuentro. El Señor siempre te va a salir al encuentro. Él va a estar siempre allí pendiente. Antes que vengan las cosas malas o lo que podamos pactar o lo que podamos hacer con el enemigo, Dios siempre va a salir al encuentro para recordarte que ha sido interpuesto un pacto mejor, una nueva sangre, un nuevo pacto que va a mostrar la sangre y la carne de Cristo, este cuerpo de Cristo. ¿Por qué decimos que hizo la Pascua? Porque la misma Biblia lo muestra. Y quisiera leer esto. En Jueces dice esto, el libro de Jueces, en el capítulo 2, verso 1, dice, el ángel del Señor subió a Gigal, o a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. En cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Cuántas veces estamos en desobediencia pactando con hombres de esta tierra? Por eso dice el Señor que es un pacto eterno, es un pacto celestial. No podemos hacer más pacto con el hombre o con cosas aquí en esta tierra, lo dice este verso, ¿verdad? Cuando ya Dios hizo el pacto por usted y por mí. Y lo hizo para bendición, porque Abraham le entrega el diezmo, pero en realidad lo que Abraham estaba haciendo era proféticamente recibiendo la bendición que venía del cielo, recibiendo todo lo que el Señor estaba disponiendo desde ese lugar para lo que iba a venir en descendencia por fe, ¿verdad? Entonces, Isaías 55:3-6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. No busque otra cosa. No vaya y busque lo más fácil. No rompa ese pacto que usted hizo delante de un juez para casarse con alguien, sea hombre o sea mujer. Busque ayuda de un sacerdote, busque ayuda de un sacerdote de Dios. No estoy hablando de los que son impuestos por leyes o porque estudian aquí en esta tierra. De un sacerdote, de un hombre de Dios que le pueda hablar y que le pueda abrir el libro que trae consejo espiritual y que trae vida para poder salvar o para poder indicar el camino de lo que está sucediendo en su vida espiritual, porque todos estos problemas comienzan en el espíritu, ¿verdad? Y se manifiestan en la carne. Así que hay muchas enfermedades que Dios va a ir sanando y que Dios va a ir haciendo desde el espíritu, porque es establecido en la palabra. No quisiera desviarme. Daniel 11:32 dice, voy a buscarlo aquí rapidito, porque este es un verso clave en esto que estamos hablando del pacto. Y dice Daniel 11:32, dice esto. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Se mostrará fuerte y actuará. ¿Qué tenemos que conocer?
conocer el pacto y conocer a Jesucristo. Ya Dios, ya Jesús se entregó, ya lo hizo todo para que usted y yo entráramos en este pacto y no tan fácil fuéramos ante un hombre pecador, inicuo, que pueda entregar un papel y pueda decirte, ya está resuelto, yo decidí que es esto y es esto, actuando como un Dios justo. No hay justicia en los hombres, dice la palabra. Hay un corazón perverso, lleno de sentimientos, que si no tiene a Cristo en su corazón gobernando, fácilmente le va a faltar la sabiduría, fácilmente le va a faltar el discernimiento de lo que es la voluntad del Padre, de lo que es la voluntad de Jesucristo, para poder guiar los pasos hacia la mayor verdad que trae salvación y sobre todo trae paz. Creo que nos va a faltar tiempo para poder hablar de lo que es este pacto que se hizo allí, pero lo que queríamos decir y centralizar con esto es que la Santa Cena es una de las cosas que el Señor manda hacer a aquellos que estamos enfermos, a aquellos que estamos en pecado. Muchas veces mostramos esto, a veces la palabra o nos enseñan, ¿verdad?, en un instituto bíblico realizar la Santa Cena, pero hay algo que yo he comenzado a hacer y que hace poco tiempo decidí hacerlo en mi corazón, en mi espíritu, hacerlo en mi casa con mi familia primeramente y hacerlo como Dios manda, aunque haya allí personas que no estén bautizados todavía. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que en ninguna parte Él exige el bautismo para bautizarse. Así que si en su iglesia le están pidiendo esto, acérquese, porque lo que muestra Pablo en Corintios, en otra parte, en otra prédica, lo vamos a explicar con lo que es la Santa Cena, y esto que se hace para sanidad del cuerpo y para salvación. Este pacto fue interpuesto cuando se mostraba la Pascua, y la Santa Cena lo que hace es mostrar y recordar. Él dijo, estoy deseoso de celebrar esta cena con ustedes, de mostrarle mi cruz, de mostrarle el pacto, de recordarle que ese pacto es eterno. Eso es lo que Dios estaba haciendo, y ya no estaba bebiendo ni comiendo carne. Esa carne que mostró y que comió con Abraham, dice que tomó y comió, le mostró, hizo la Santa Cena. Le mostró su carne, le mostró el nuevo pacto a través de su sangre, la bebieron y se lo recordó a Abraham para que eternamente, mientras él estuviera aquí en la tierra, pudiera dar los hijos espirituales de los cuales Dios está esperando. Pastor. Amén. Estamos ya casi cerrando lo que es esta conversación, esta plática con ustedes, pero yo todavía sigo ahí metido, ¿no? La propuesta que Abraham tiene, 2 ofertas, 2 reyes, pero el carácter íntegro para poder decidir por lo correcto. O sea, el rey de Sodoma ofreciendo placer en representación, como usted decía, de Satanás, representación del mal, y el rey de Melquisedec, Melquisedec como rey de paz, como rey de justicia. Entonces son siempre las 2 cosas que nos van a confrontar a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Y recuérdese que lo material casi siempre ha sido un factor muy fuerte para podernos desviar del propósito que Dios tiene para con nosotros. Todos los que le hemos servido al Señor, Cristo mismo dijo, todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El joven rico se fue triste porque su corazón estaba ligado todavía a las finanzas, cuando Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tienes y después ven y sígueme. Quiera Dios que nosotros podamos desligarnos totalmente de las finanzas, porque cuando tengamos un corazón íntegro para con Dios, entonces Dios nos permitirá hacer y ver cosas que nunca hemos visto. Es impresionante notar que lo que 5 reyes con sus ejércitos llevaron, Abraham lo pudo manejar, lo pudo administrar con 300 y pico de hombres que andaban con él. ¿Cómo hicieron ellos para traer semejante cargamento de oro, de plata, de provisiones? Esto fue un milagro, fue algo sobrenatural. Pero Abraham sabía que todo lo que estaba en sus manos no era de él. Él simplemente era un administrador, y cuando se le da la oferta de hacerse rico de la noche a la mañana, aunque ya era rico, él dice en el versículo 22, dice, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, hace un juramento no solamente con Dios, no solamente proféticamente, hace un juramento de manera personal. Y dice, desde un hilo hasta una correa del calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Aquí muestra un hombre de visión, un hombre de carácter, un hombre de integridad, un hombre de compromiso que sabe pactar con Dios, sabe pactar proféticamente, pero sobre todo que sabe pactar de manera personal.
Job dijo cuando él habló de su integridad: hice pacto con mis ojos de que no miraría a la doncella para codiciarla. Él hizo pacto, él se hizo un compromiso con él mismo, independientemente de quién lo iba a observar. Él dijo: yo haré un compromiso de yo vivir en rectitud delante del Señor. Por el contrario, Salomón dice en el libro de Eclesiastés: yo le di libertad a mis ojos para que vieran cuanto ellos quisieran ver. Y vemos el fruto de la vida de Salomón. Un hombre sumergido en pecado, un hombre de idolatría, un hombre que apostata de la fe después de que ve todo tipo de bendición en Dios. Entonces, lo que Dios siempre le reclamó a los reyes que vinieron después de David fue la falta del compromiso al pacto que Dios había hecho con ellos. En toda la historia de Israel, Dios le reclamaba: porque no fuiste íntegro, porque tu corazón no ha fallado como el corazón de David tu padre. ¿Qué es lo que hizo a David? Ser un hombre especial, que no tuviera errores, que fue un hombre perfecto. No. Lo que hizo a David una persona que conquistó el corazón de Dios fue que él guardó el pacto y el compromiso que Dios hizo con él. Desde el día que Samuel fue a su casa a ungirle con ese cuerno de aceite, David entendió que no podía ser la misma persona. Y aunque pasaron 20 años antes de llegar al trono, él sabía en lo muy profundo de su corazón que Dios iba a cumplir su promesa. Aun cuando él tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, él dijo: yo no haré las cosas por mi propia cuenta. No sea que el día de mañana pueda haber otro factor que pueda contribuir a que diga la gente: por eso él se enriqueció, por eso él llegó ahí. Él se cuidó de darle siempre a Dios toda la gloria y toda la honra. Cuídese usted también. No comprometa sus convicciones. Dele al Señor la honra y el respeto que Él se merece a ese nivel de pacto. Usted no se convirtió solamente por hacer una oración bonita o por la presión que le pusieron. Usted hizo un pacto eterno con Dios y Dios está dispuesto a cumplirlo siempre y cuando usted reconozca el compromiso y el nivel que usted tiene que tener frente a este pacto. Amén. En resumen, ¿qué trae de beneficio este pacto? Dios siempre honra al que le honra. Si usted honra el pacto que usted ha hecho con su esposa, con sus hijos, con su familia, en su trabajo, en su sociedad, Dios lo va a honrar. El verdadero pacto trae esto. Primero, Dios le va a salir al encuentro, como le salió a Abraham. Segundo, Él va a hacer retroceder a Satanás, porque Él está primero. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya compró su vida. Él ya tiene el trono en su corazón. Simplemente deje que Él tome lugar en su corazón. Si hay algo que está interponiendo entre usted y el Señor, quítelo y dele las primicias, dele lo primero al Señor y Dios lo va a honrar. Tercero, Él siempre va a tener una mesa servida para usted. Siempre usted va a poder venir a esta mesa y comer con Él para darle una mejor esperanza. Esto es lo que Él ha hecho con esta Pascua, entregó su cuerpo. Por eso decía en Lucas 15, 22, perdón, o 22, 15, decía: intensamente, mire esta palabra, intensamente he deseado comer con vosotros esta Pascua para que la recuerden. Y no es la última, Él está esperando. Lo primero que vamos a hacer en reunión con Él allá en el cielo, con Jesús en el cielo, es recordar esta Pascua, es recordar este pacto, es recordar esto que se ha antepuesto. Recuerde que Abraham, el padre de la fe, tuvo un hijo de la promesa. Este hijo de la promesa viene por descendencia espiritual, con una genealogía espiritual. La sangre que llevamos de Cristo no es con genes de hombre, sino es una sangre espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque somos hijos de la promesa. Somos por fe, y el nacimiento que Dios quiere ver en usted sale de un corazón arrepentido, sale de un corazón que reconoce que tiene necesidad del Dios creador, que reconoce que hay un Dios creador que interpuso un pacto, interpuso su mismo hijo, vino Él mismo a representar el cielo aquí en la tierra para poder tener comunión el hombre con Dios. Dios es el único garante de ese pacto. Jesucristo es el único garante de ese pacto, que aún clama, ¿verdad? Como dice el Señor, Rey y sacerdote en el cielo, clamando, intercediendo por los que estamos aquí como hermanos de Él, como hijos de Él, como coherederos con Él. Así que estas tres cosas traen un verdadero pacto. Recuerde, antes de tomar una decisión, recuérdale al enemigo que hay un pacto de alguien que le salió al encuentro.
entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.